Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días nos encontramos con Jesucito, que nos ayuda, que nos fortalece y que nos hace caminar, queridos niños, para hacer bien las cosas, para que podamos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Melissa, ¿para qué tenemos que aprender bien nuestra catequesis? Para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Qué lindo entonces, si somos buenos cristianos, pero para eso tenemos que formarnos bien desde ahora, queridos niños. Como dice en la Biblia, la carta de San Pedro, tenemos que dar razones de nuestra fe. Tenemos que conocer, queridos niños, nuestra fe para poder ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y hoy, como siempre, tenemos un tema muy especial. Querida Melissa, ¿cuál es el tema que querés compartir con nuestros amiguitos? El tema del día de hoy es la caridad comienza por casa. ¿Se dan cuenta, queridos niños, este tema que ya habíamos comenzado y que Jesús nos vuelve a pedir y nos vuelve a decir? El tema de que la caridad comienza por casa. Vamos a repetir, queridos niños, entonces. La caridad comienza por casa. Y vamos a escuchar desde la palabra de Dios. Dios que nos habla en la Biblia y Dios que nos dice que tenemos que ser muy caritativos entre nosotros. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura de la primera carta de San Juan. Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre, y te agradecemos tu palabra que nos ilumina, que guía nuestros pasos y ahora que nos va a ayudar sobre todo a ser caritativos. Nos va a ayudar la palabra de Dios a hacer un camino de amor, un camino de reconocimiento a todas las personas que están a nuestro lado, a todas las personas que Jesús nos puso en nuestro camino. Vamos a volver enseguida, tengan su cuadernito, tengan algo para escribir, queridos niños, porque vamos a seguir con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Calma.
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Lleva la mercancía a la bodega y los animales al establo. Padre, el fraile Antonio desapareció. ¿Cómo? ¿Desapareció? ¿Cuándo? Hace 2 semanas, desde la mañana que te fuiste para Marrakech, pero dejó aquí todos sus vestidos. Y no regresó más. Cuando te fuiste ya estaba mal, tenía fiebre, sudaba y por la mañana lo encontré en la cama. ¿Y qué estamos esperando? Vamos a buscarlo, rápido. Buenos días, hermana. Por favor, dame 6 panes y una bolsa de dátiles. Otra vez tú viniste también esta mañana. Debes tener muchos hijos si todos los días compras tanto pan. Así es, tengo muchos hijos. ¿Y en dónde vives? Vivo en el paraíso. Entonces debes ser un ángel. No, mujer, no soy un ángel. ¿Y mañana regresarás otra vez? Vendré mientras tenga dinero para gastar. Ahí está de nuevo, van 2 semanas. Me dijo que su casa está en el paraíso y sin embargo él no es un ángel. De verdad quiero ver a dónde va con todo ese pan. ¡Llegó! ¡Vamos! Aquí estoy, hermanos. Buenos días, hermanos. ¿Y para nosotros no hay nada? Y para ustedes los dátiles. Tú no estás bien, Ángel, tiemblas. No, no tengo nada, solo estoy un poco cansado. Oye, niña, ¿qué te dijo ese hombre? Solo me dijo que está cansado. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere de mi hija? Nada, tranquila. Solo quiero saber quién es ese hombre. ¿Cómo? ¿De verdad no lo sabe? Ese hombre es un ángel, es solo eso. Oh, no. Toma. Gracias, mamá. Antonio. Antonio, ¿qué tienes? Estoy listo para morir. Morir mártir. Berardo y Accurcio me esperan entre los ángeles. Oh, fraile Antonio, ¿me escuchas? No quería ponerte en peligro a ti y a tus hijos. Discúlpame, yo no quería, en serio. Llevémoslo. Antonio, ahora estamos regresando a Lisboa. Pero Gerardo, esto era necesario. Sí, Antonio, estás mal y solamente el aire de casa podrá hacerte sanar. Evidentemente no era digno, eso lo sé. Eso no puedes saberlo, tú no puedes juzgarte, Antonio, entiéndelo. Entonces inmediatamente me cure, le pediré a Francisco que me envíe de nuevo a Marruecos. No, Antonio, no tenemos que pedir nada, solo tenemos que ser pobres y obedientes. Debemos estar siempre listos para donde nos envíe nuestro Señor. ¿Recuerdas? Esta es la tarea que nos ha confiado para servirle y ninguna otra. Tienes razón, fraile Gerardo. He estudiado demasiado, pero de hecho todavía no sé nada. Esa es la verdad.
Hay mucho viento, capitán. ¡Rápido, marineros! ¡Apúrense con las velas! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¿Ah? Miren ese barco que está allá. ¡Este todavía está vivo! ¡Vengan a ayudarme! Paz y bien, ¿qué quieren? Les traigo a un hombre que debe ser de los suyos. ¿Y quién es ese hombre? No sé, no conozco su nombre. Se lo envía a su obispo. Está bien, buen hombre, bajamos ya. Está muy mal. ¿Dónde lo encontraron? Lo sacamos de un barco frente a Cabo Milazo después de una tempestad. Se salvó solo él, los demás están muertos. Es un hermano, nos encargaremos. Por la propina no se preocupen, ya me la dio el obispo. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyara Ñe'e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñandeyara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Estamos aprendiendo tantas cosas lindas, cómo Jesús nos va enseñando, cómo Jesús nos va regalando su palabra, cómo Jesús nos va enseñando muchas cosas lindas, cómo nosotros tenemos que vivir, cómo nosotros tenemos que comportarnos, cómo nosotros tenemos que esforzarnos, queridos niños, como nosotros, ¿qué cosa, Melissa? Tenemos que esforzarnos. Esforzarnos, cada uno tiene que decir, Jesucito, yo quiero hacer, Jesucito, lo que me estás enseñando, yo quiero ponerlo en práctica. Y por eso, este tema tan importante del día de hoy, querida Melissa. La caridad comienza por casa. Y ahora vamos a escuchar en qué consiste esta caridad que tiene que comenzar por nuestra propia casa, queridos niños. Pensemos siempre en la Sagrada Familia de Nazaret e imitémosla, porque el demonio, hoy más que nunca, odia a los matrimonios y a las familias, y lleva la división dentro de ella, porque el demonio es odio y división, en cambio Dios es amor y unión. Queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí está entonces la presencia del mal en el mundo. Siempre vamos a tener algunos que nos dicen, no, ¿por qué querés vivir así? ¿Por qué querés ser bueno? ¿Por qué le querés ayudar a esa persona? Vos tenés que ser malo. Y así hay muchas personas que dicen y que viven de esa forma. Sin embargo, cuando nosotros hablamos y cuando nosotros le escuchamos a Jesús, cuando le escuchamos en la palabra de Dios que nos va hablando desde la Biblia, sin embargo, nos invita a ser caritativos. Nos invita, queridos niños, a vivir el amor de Dios con los demás. Vamos a seguir escuchando lo que Jesús hoy nos enseña en esta catequesis. Y si somos causa de división en nuestro hogar, si somos sembradores de discordias, entonces no estamos recogiendo con Cristo, sino que estamos desparramando, como dice el Señor en su Evangelio. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No seamos de estos niños que desparraman las cosas que Jesús va juntando. Jesús quiere juntar a todos para formar, dice, un solo rebaño, una sola comunidad, donde todos nos amemos, donde todos vivamos desde la caridad. ¿Desde dónde tenemos que vivir, queridos niños? Desde la caridad. Desde la caridad, es decir, del amor de Dios. Es lo único, queridos niños, que nos va a dar la fuerza y la capacidad de vivir en la unidad. Si nosotros no nos amamos, si nosotros no vivimos la caridad, si nosotros no le amamos a Dios, después va a ser muy triste, porque va a ser muy difícil hacer que nos amemos también entre nosotros. Va a ser difícil que yo procure hacer algo para que nos amemos si es que nosotros no le tenemos a Dios en nuestro corazoncito. Vamos a seguir escuchando qué nos dice hoy Jesús en esta catequesis. Comencemos a practicar el amor al hermano, primero por los de la casa, amándolos entrañablemente aunque tengan muchos defectos, porque sufrir pacientemente los defectos ajenos es una de las obras de misericordia, y quien practique la misericordia la obtendrá también de Dios, y todos necesitamos de la misericordia divina. Todos necesitamos, queridos niños,
la misericordia divina. Vamos a repetir qué es lo que todos necesitamos, queridos niños. La misericordia divina. El amor de Dios, la caridad, esa es la misericordia divina y todos necesitamos. Porque dice que algunas veces nos vamos a encontrar, y seguramente algunos ya se encontraron con situaciones bien difíciles, que decimos, ¿cómo tengo que obrar? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que procurar para ser un buen cristiano? Para acercarme siempre a Dios. ¿Cómo tengo que hacer para ser un buen ciudadano? Para no ser un ciudadano corrupto, un ciudadano que solamente roba. No, queridos niños, al contrario. Solamente cuando amamos a Dios y cuando amamos al prójimo, vamos a ser capaces también de hacer bien estas cosas, de sacar todas las cosas negativas, de eliminar todas las cosas negativas que puedan influenciar en nuestra vida. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida para seguir con esta catequesis de Jesús, Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este domingo 31 del tiempo ordinario. Estamos cada vez más cercanos, queridos hermanos, a la gran fiesta y gran celebración de Cristo Rey. El Señor que llega a nuestras vidas, el Señor que llega a nuestro corazón. Y ahora nosotros leemos en el día de hoy del libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 6, del 2 al 6. Amarás al Señor con todo tu corazón, nos dice Dios. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, a fin de que respetes al Señor tu Dios, guardando toda la vida, todos los mandatos y preceptos que te doy, y también a tus hijos y nietos, así te alargarán la vida. Por eso, escucha Israel, y esfuérzate en cumplirlos para que te vaya bien y crezcas mucho. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Queridos hermanos, hoy el Señor una vez más nos está llamando a la radicalidad. A ver, ¿cuál es el mandamiento más importante? También en el Evangelio escucharemos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y ciertamente es amar a Dios sobre todas las cosas. La fuerza del amor hacia Dios y la fuerza del amor de Dios para con nosotros hace que nosotros también amemos a nuestros hermanos. Queridos hermanos, el Evangelio aplicará algo más aún, porque después nos pedirá incluso el amor al enemigo. Pero amarse a sí mismo es reconocerse, conocerse como hijo de Dios, conocerse amado por Dios, conocerse regalado, tantas cosas que hemos recibido de parte del Señor. Y en la medida en que nosotros reconocemos esa grandeza del regalo de Dios en nuestra vida, también nosotros podemos regalarlo a los demás. Haupear el añande yara e iñande ejina lleva. She ahukwabo haweisha pendere kobebe. Etamba epona. Haupear la nemon baretebana. Porque endere ikuajina ba epalare huerekoa pendeñi ame. Pende apunto ume haupear la reme eanabe y pendera pichacuerabe. Y esto es entonces el amor al prójimo. El amor de Dios que se ha derramado en nosotros, que nosotros ahora también lo derramamos hacia nuestros hermanos. Y que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y ahora en esta partecita, para ver si hemos aprendido lo que Jesús nos ha enseñado,
hagamos algunas preguntitas, algunos cuestionarios, queridos niños. Vayan anotando y respondiendo a estas preguntitas a ver si son capaces. La primera pregunta: ¿a quién, queridos chicos, querida Melissa, tenemos que imitar para vivir la caridad y el amor en familia? Para vivir la caridad y el amor en familia, debemos imitar a la Sagrada Familia de Nazaret. La Sagrada Familia de Nazaret, que está compuesta por Jesús, José y María. ¿Por quién está compuesta, queridos niños? Por Jesús, José y María. Muy bien, entonces aquí tenemos a la Sagrada Familia y tenemos que imitar un José que ama, que recibe al niño Jesús. María, que está siempre disponible y abierta a la voz del Espíritu de Dios. Y sobre todo Jesús, que obedece a sus padres y va creciendo en amor, en caridad, en sabiduría. Muy bien, queridos niños, estén atentos porque ahora viene la segunda preguntita. ¿Qué nos dice Jesús, queridos niños, con respecto a este amor al prójimo? ¿Qué nos dice en su Evangelio? ¿Cómo nosotros tenemos que vivir la caridad en nuestra casa? Jesús nos dice en su Evangelio: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Aquí está el principio elemental, fundamental, la base para que podamos amar a nuestro prójimo. El que no está conmigo, entonces está contra mí, dice Jesús. Y claro, el que no ama a su prójimo, el que no ama a su hermano, ciertamente no le está amando a Jesús, está contra mí. Y el que no quiere hacer esto, dice, a pesar de que yo me esfuerce y quiera juntar, lo único que sabe hacer es desparramar. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Qué importante escuchar la voz de Jesús, que nos dice desde su Evangelio: el que está verdaderamente con Jesús es el único que puede hacer crecer la vida cristiana, la vida en el Espíritu. Y ahora atención, queridos niños, estén atentos porque viene la tercera preguntita. Queridos niños, ¿qué tenemos que practicar para vivir la caridad y para decir que ese amor comienza por nuestra propia familia, por nuestra propia casa? Debemos comenzar a practicar el amor a nuestra familia y en especial a nuestros hermanos, aunque tengan muchos defectos. Queridos hermanos, todos y queridos niños, todos tenemos que practicar entonces esa caridad. Tenemos que esforzarnos. No es fácil porque dice que todos tenemos defectos. Todos tenemos algunas cositas en nuestra vida que no siempre lo hacemos bien, que lo hacemos a nuestra manera. Pero sin embargo, Jesús nos dice, tenemos que practicar la caridad, tenemos que practicar el amor, tenemos que esforzarnos continuamente, queridos niños. Muy bien, y vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a pedirle a Jesucito que nos dé la fuerza necesaria para ser muy caritativos con todos, para que practiquemos verdaderamente nuestra familia. Porque el tema del día de hoy, no se olviden, queridos niños, es... La caridad comienza por casa. Y esa caridad que comienza por casa nos exige a nosotros vivir auténticamente, esforzándonos y dar pasos concretos para ser buenos. Y ahora le vamos a elevar nuestra oración a Jesucito, que nos enseñó también a rezar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la bendición de Jesús, queridos niños, que nos anima a vivir la caridad por casa, esté con cada uno de sus familias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestra catequesis, Aprendiendo con Jesús.